Buenas tardes, mis amados hermanos. Qué bueno que están una vez más con nosotros, siguiéndonos en estas transmisiones que hacemos para poder edificar a la iglesia. Y primero quiero dar el agradecimiento a todos aquellos que han participado en el programa de radio, han participado en esas transmisiones. Nos han seguido ustedes, que nos han seguido y amablemente están escuchando estas predicaciones. Y lo hacemos porque queremos seguir edificando, glorificando, proclamando el Evangelio del Señor. Por eso lo hacemos. La Iglesia Evangélica Los Peregrinos, como su propósito, como su misión, su visión, es glorificar a Dios, edificar a los creyentes y proclamar el Evangelio. A esto somos llamados como iglesia. Y lo hacemos con una columna vertebral, por así decirlo, de hacer discípulos. Ese es otro de los matices y es el matiz más fuerte que queremos que la Iglesia Evangélica Los Peregrinos aquí en San Luis Potosí sea el énfasis que tenga. Voy a leer un texto que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Es un texto muy conocido por usted. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo está sirviendo en la iglesia de Éfeso, Pablo está en cadenas en Roma y hay una urgencia. Y dice: esfuérzate en la gracia. El versículo 2 dice lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y eso es lo que hacemos aquí en la iglesia. Qué bueno que nos ves, qué bueno es que estás con nosotros y ya quisiéramos que poder reunirnos, pero todavía vamos a esperar un tiempo más a las autoridades. A ti que nos escuchas y que no asistes a ninguna iglesia, te invitamos a que te congregues con nosotros cuando las puertas de este lugar sean abiertas. Si tú estás en una iglesia y ya perteneces a una iglesia, te invitamos y te agradecemos que nos sigas, pero te invitamos a que participes en tu iglesia local, porque es ahí donde Dios te va a utilizar. Queremos, como iglesia, en este énfasis que tenemos, debemos de dar oportunidades para el servicio. Y hemos observado que Dios ha derramado talentos, dones, muchas cosas a la iglesia, y es por eso que podemos estar compartiendo el Evangelio. Voy a leerte algo que encontré de un hombre llamado David Platt. Dice: la iglesia no se basa en la cantidad de cientos o miles que entren en un edificio. La iglesia está basada en cuántas decenas, centenares o millares van a salir al mundo con sus discípulos para impactar a las naciones para la gloria de Cristo. Mis hermanos y mis hermanas, ustedes saben, la iglesia local, que hemos hablado del discipulado, estamos discipulando aún en medio de la pandemia, estamos por la plataforma Zoom, estamos discipulando. Si tú quieres formar parte de este discipulado, solamente comunícate con nosotros y nosotros haremos todo lo posible para poder discipularte. El proclamar el Evangelio tiene un precio, mis hermanos, que debemos de pagarlo. Si no hacemos esto, nos va a costar más. Eso lo dijo Miguel Núñez. Como iglesia estamos dando oportunidad a estos jóvenes y hoy no es la excepción. Hoy vamos a escuchar a nuestro hermano Jonathan, que de cariño le decimos Jonás, y que podemos confiar en él, que va a compartir la palabra del Señor. En medio de esta pandemia, cuando el temor de una crisis por esta pandemia que está, la fe debe de ver una oportunidad para ministrar, para servir. Debemos nosotros seguir el ejemplo de Cristo Jesús y hacer discípulos. Así que le voy a pedir
a Jonathan si puede pasar y vamos a orar por él para que Dios le guarde y le sostenga. Yo te voy a invitar que ahí en casa tú hagas lo mismo, puedas orar por Jonathan, lo conoces bien, tú tienes más años de conocerlo, algunos de ustedes, así que ora por él. Y sigue orando por todos aquellos jóvenes que han participado en este ministerio de la predicación. Oremos al Señor. Padre, una vez más, Señor, te damos gracias por todas tus bondades y por todas tus misericordias. Gracias porque has puesto a Jonás en este. Gracias porque lo has traído aquí, Señor. Y tú tienes planes, propósitos específicos para su vida. Te pedimos que tú le bendigas con estas bendiciones que vienen de lo alto, Padre. Que tú lo sostengas. Úsalo hoy, Padre. Úsalo los siguientes días, Padre. Gracias por sus habilidades, sus talentos, sus dones, que los pone al servicio. Que así sea siempre, Padre. Lo ponemos en tus manos. Úsalo, que predique tu palabra, que sea un varón esforzado en la gracia de Cristo. Todo esto, Padre, lo pedimos en nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano, Dios te bendiga. Buenas tardes, hermanos, buenos días. Como, como saben, es el que ahora toca a mí predicar. Antes de empezar, me gustaría orar para dejar. Bendito Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu palabra, porque sin ella gracias para el día de hoy que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos al entendimiento de tu palabra. Que sea de bendición y de edificación este mensaje para mí como para la iglesia, y que al final lo hagamos para exaltar y glorificar tu nombre. Te bendecimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como sabemos, hemos estado viendo las últimas semanas el fruto del Espíritu. A mí me toca hablar el día de hoy sobre la bondad, y el título que el Señor me dio para este tema fue algo un poquito complicado de obtener, pero al final el Señor por gracia me lo mostró. Es: para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús, muestra verdadera bondad. Cuando yo quiero entender una palabra o algo, lo primero que hago es buscarlo en el diccionario porque no me sé todas las palabras. Y bondad, según la RAE, quiere decir lo siguiente: cualidad de bueno, natural inclinación a hacer el bien, acción buena, blandura y apacibilidad de genio, amabilidad de una persona a otra, cortesía. Cualidad de bueno es alguien que quiere hacer el bien, alguien que quiere ayudar a los demás, alguien que que quiere hacer acciones buenas, que busca el bien de los demás. Viendo estas definiciones, nos tenemos que preguntar algo nosotros todos los días. ¿Podemos nosotros decir, como seguidores de Dios, si hay bondad en nosotros? ¿Se han preguntado si realmente somos buenos y si realmente nosotros hacemos el bien? Lo bueno es que tenemos la palabra. Para contestar estas preguntas, ahora vamos a ir los invito a que vayamos a Romanos 3, Romanos 3, versículo 10 al 12. Dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Entonces la palabra aquí es clara, dice: no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Ahora los invito a que vayamos a Marcos capítulo 10, del versículo 17 al 18.
Y es la historia que creo que muchos conocen del joven rico. Y dice lo siguiente: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor? No hay ni uno bueno, solo Dios. Entonces, si nosotros nos hacemos la pregunta, que si hay bondad en nosotros, somos buenos y hacemos el bien, lo que nos está diciendo aquí la Biblia es que no hay bondad en nosotros. Y ahorita vamos a ver el punto es en nuestra carne. En nuestra carne no somos buenos, no buscamos hacer el bien, no buscamos ser bondadosos con las personas, no buscamos nada de esto. Tendemos a hacer lo malo y buscamos lo de nosotros nada más. Somos egoístas. En nuestra carne nosotros somos malos. Entonces podremos preguntarnos, ¿qué esperanza tenemos entonces si se espera que seamos buenos? Vamos ahora de nuevo a Romanos, pero ahora en el mismo capítulo 3, pero ahora a partir del versículo 19, que dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué nos está diciendo? Dice, vemos, ya que por las obras de la ley, por nuestras obras, bajo la ley, nadie será justificado, nadie es bueno, nadie puede tener obras buenas bajo la ley, nadie. No hay verdadera bondad en los corazones de las personas y en nuestros corazones si nosotros seguimos bajo la ley. Ahora les pido que me acompañen a Marcos 10, ahora a partir del versículo 19 al 22. Jesús le respondió al joven rico qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Dice, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué vemos aquí? El joven rico estaba bajo las obras de la ley. Él dijo, nuestro Señor le acaba de decir, solo hay uno bueno, Dios, y él dice, pues yo también, porque yo no he adulterado, no he matado, no he hurtado, no he dicho falso testimonio y he honrado a mi padre y a mi madre. Pero cuando Jesús le pide que demuestre que es bueno, le dice lo siguiente, le dice, ve, anda, vende todo lo que tienes, un acto bondadoso, y dalo a los pobres. Y algo bueno que tenía que hacer, le dice, después ven, toma tu cruz y sígueme. Este joven no era bueno, estaba bajo la ley, y cuando Jesús le pidió que demostrara su bondad, este joven rico falló. El joven rico creía que era bueno, creía que era bondadoso, pero realmente no lo era. Entonces ya vimos que para los que están bajo la ley, para los que no han entregado su vida al Señor Jesucristo, para los que no han decidido tomar su cruz y seguirle, la verdadera bondad no existe. Y si esa verdadera bondad no existe, es necesario que crezca para los que ahora nosotros estamos bajo gracia, a los que hemos decidido seguir al Señor. ¿Qué es esta verdadera bondad? Vamos a Gálatas, capítulo 5, del 16 al 25. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vemos al principio y al final un mandamiento: andad en el Espíritu. Cuando es un mandamiento, no es opcional. Si no estamos andando por el Espíritu, estamos pecando. Y si no estamos andando por el Espíritu, estamos haciendo obras de carne. Tenemos que tomar muy en claro que si nosotros estamos andando por el Espíritu, su fruto se tiene que ver en nosotros. Y si ese fruto no se ve, las obras de la carne se van a ver en nosotros. Tenemos que ver si no estamos practicando las obras de la carne. ¿Por qué? Quiero ser claro, todos pecamos todos los días, pecamos sin saberlo. Pero una cosa diferente es practicar el pecado, hacerlo conscientemente. La Biblia es clara en esto: a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esta es una advertencia buena para nosotros. Si nosotros estamos practicando el pecado, no vamos a heredar el reino de Dios. La Biblia establece el curso, nos dice cómo debemos caminar y el Espíritu nos proporciona el poder para andar obedientemente en el curso establecido por la palabra. La palabra nos dice cómo vivir y el Espíritu nos da el poder para vivirla. En nosotros no podemos, nunca vamos a poder, pero por gracia, por el Espíritu, lo podemos hacer. Hay que recordar que caminar es dar un paso a la vez. No es correr, no es quedarse estáticos, es caminar. Dar un paso a la vez, poner un pie frente al otro, mientras caminamos obedeciendo la Escritura con el poder del Espíritu Santo. Y quiero recalcar esto otra vez, es obedecer la Escritura con el poder del Espíritu Santo, no con nuestro poder. Pero seamos honestos, andar en el Espíritu no es un mandamiento fácil de cumplir, porque es una batalla entre nuestra carne y el Espíritu. Nuestra carne quiere hacer lo que nosotros queremos, quiere hacer cosas malas, pero el Espíritu no quiere esto. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros para ganar esta batalla? Debemos usar los medios de gracia que el Señor nos ha dado. ¿Cuáles son estos medios de gracia? Su palabra, la Biblia, la oración, el compañerismo en la iglesia. Estos medios nos fortalecen en nuestra batalla contra la carne. Si nosotros no leemos la palabra, vamos a perder esta batalla. Si nosotros no oramos, vamos a perder esta batalla. Si no tenemos compañerismo en la iglesia, vamos a perder esta batalla. Vemos la diferencia en el texto entre los que viven según la carne, la naturaleza humana, y los que tienen una nueva vida en Cristo. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Algo que quiero que noten es que dice el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. El fruto, esta combinación de virtudes, puede comenzar como un brote. Cuando el Espíritu vive en nosotros, nosotros tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es que tengamos unas y otras no. Todo esto viene en conjunto. Pero con el paso que uno va caminando en el Señor, madura y este brote va creciendo y florece. Estas virtudes tienen que ir creciendo, tienen que florecer. Esto es la santificación. A medida que caminemos en el Espíritu, estas virtudes se tienen que mostrar más en nosotros. Si no se están mostrando y llevamos caminando mucho tiempo según nosotros con el Señor, algo está mal. Se tienen que mostrar, lo tiene que ver la gente, porque si no lo ve,
puede que el fruto no esté ahí. Las virtudes son actitudes. Si estas virtudes están en nuestras vidas, las reflejaremos. ¿Con qué? Con acciones. Pero si hacemos acciones sin que estas virtudes estén, esto es hipocresía. Somos hipócritas porque hacemos algo que no creemos. Al final, lo que está en el interior se va a mostrar tarde o temprano. Como cristianos debemos revisar si estas virtudes son realmente parte de nuestra vida o solo son acciones en nosotros. Es nuestra responsabilidad verlo con el Señor. Entonces, ya que vimos esto, vamos ahora al versículo 22 de Gálatas del capítulo 5, para otra vez 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bondad. Bondad viene de la palabra griega agathosunei. Esta palabra quiere decir, encontré las siguientes definiciones: rectitud de corazón y vida, bondad, amabilidad, bondad intrínseca. Yo no sabía qué significaba intrínseco, entonces lo investigué. Dice que se expresa por sí misma. No es necesario que yo lo ande diciendo, sino que se nota en mí. Se expresa la bondad en mí. Especialmente como una cualidad personal con énfasis en el lado amable. Y la que más me gustó es celo por hacer el bien. Es tener esa pasión por hacer lo correcto. Ese celo porque realmente queremos hacer lo bueno, queremos ser bondadosos. Agathosunei se usa 4 veces en la Escritura. En Gálatas 5:22, en Efesios 5:9, en 2 de Tesalonicenses 1:11 y en Romanos 15:14. El texto de hoy es Romanos 15 del 14 al 16. Vamos a ver estos textos de una manera general y nos vamos a enfocar más en Romanos. Entonces, yo puse aquí que podemos definir a la bondad agathosunei como una virtud profunda de la dulzura moral, la excelencia moral. Los creyentes lo expresan como un tipo de bondad más profunda que cualquier cosa que el mundo experimenta. Es una bondad que el mundo no puede ofrecer. Es una bondad que solo el Espíritu puede poner en nosotros y que nosotros podemos dar. Entonces, para poder entender cómo obtener esta bondad y poder glorificar a nuestro Señor, vamos ahora a Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 9. Y si recuerdan, este es el pasaje que el pastor usó la semana pasada. Vamos a leerlo. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta bondad, agathosunei, se compara usualmente con justicia. Podemos poner que esta bondad se conecta a la justicia. Van de la mano. Y esto nos puede ayudar a ver qué significa. La justicia en nosotros es el lado duro generalmente de los cristianos. Tiende a ser el aspecto severo del carácter. Que nosotros somos justos, tienden a ser justos, tenemos convicciones justas, sabemos lo que es lo correcto, esperamos que las personas hagan lo correcto y defendemos lo que es lo correcto. Esperamos que haya justicia y la defendemos. Pero la bondad agathosunei, la podemos ver como el lado suave, el lado amable. Es correcto tener las convicciones correctas. Es correcto mantener tus convicciones. Es correcto no comprometer estas convicciones. Pero también es correcto estar lleno de bondad para que estas convicciones no terminen golpeando a la gente. Tenemos nuestras convicciones, pero debemos de ser lo suficientemente amables para que no terminemos lastimando a las personas. Esta bondad está en nosotros, vamos a ser justos, pero también amables. ¿Y qué significa estar llenos de bondad? Ahora sí, vamos a Romanos, capítulo 15, del versículo 14 al 16.
Y dice lo siguiente. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cuando el pastor me mandó lo que tenía que predicar, él puso llenos de bondad, y tenemos que entender qué significa estar llenos de bondad. Entonces, para poder analizar este pasaje tenemos que ver su contexto. Algo que podemos notar es que Pablo nunca estuvo en esta iglesia, nunca encontró la iglesia de los romanos, nunca pastoreó esta iglesia, nunca estuvo personalmente en la iglesia, no tuvo comunión con la iglesia, y aún así les escribió una tremenda epístola en la que los confrontó en asuntos críticos con atrevimiento. Era un hombre valiente. ¿Qué asuntos los enfrentó? A esta iglesia que le está diciendo, ustedes, iglesia, que están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, les dijo las siguientes cosas. Vamos a Romanos 6:12. Y dice, no reine pues el pecado en vosotros. 6 del 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Les está diciendo a esta iglesia llena de bondad, llena de conocimiento, capaz de amonestarse los unos a los otros, les está diciendo, no reine el pecado en ustedes. No tiene que ser así. Ustedes ya no son parte de la carne, ya están bajo gracia. Tienen que ser siervos de justicia, los está exhortando. Después en el capítulo 8, versículo 9, les dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vemos que Pablo es fuerte con ellos aquí, y quiero hacer hincapié en esto, a esta iglesia llena de bondad y de conocimiento, le dice, mas vosotros no vivan según la carne. Les dice, si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, no son de él. Tenemos que analizar si el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque si no, no somos de él, según Romanos. En el versículo 13 del mismo capítulo 8 les dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Va relacionado a lo que les dijo en Gálatas. Si hay obras de carne, no heredarán el reino de Dios, que dice aquí, no van a morir. Y este es un tipo de cosas que vemos recientemente que no se nos dice muy seguido. He visto en otras iglesias que no lo hacen mucho, pero es ser claros en esto. Si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Lo dice la Escritura. Después en el capítulo 11, a partir del versículo 20, les dice, a partir del versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. No te jactes contra las ramas, le estaba hablando del pueblo judío a los romanos, que no se jactaran de que ellos eran salvos. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios.
La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. No nos jactemos, no nos creamos mejores, no nos ensorbezcamos, porque aquí es muy claro que dice, si no los perdonó a ellos, a nosotros tampoco nos perdonará. Mejor hagamos lo que dice, temamos y sigamos el camino del Señor. Y le estoy diciendo estos versículos, ¿por qué? Porque les dijo Pablo, ustedes son una iglesia llena de bondad, llena de conocimiento, capaces de amonestar los unos a los otros. Los estaba elogiando. En el capítulo 12, en el versículo 3, les dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No pensemos más de lo que debamos de nosotros. Se lo estaba diciendo a esta iglesia llena de bondad y de conocimiento, nos lo está diciendo a nosotros. No pensemos más de nosotros, porque lo que tenemos es por gracia, no porque lo merezcamos. En el capítulo 13, en el versículo 2 dice, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Les está diciendo, respeten a su autoridad, hagan lo que la autoridad dice, hagan lo justo, hagan lo bueno a esta iglesia llena de bondad y de conocimiento. Pero les dice que si no lo hacen, que teman, porque al que hace lo malo será castigado. En el mismo capítulo, en el 7, le dice, pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Les está diciendo, paguen sus impuestos, paguemos nuestros impuestos, respetemos, honremos. Si nosotros no pagamos nuestros impuestos y traemos nuestro diezmo, ¿no creen que es algo contradiciente? Tenemos que ganar dinero de una manera honrada para traer un diezmo honroso al Señor. Porque si no lo estamos haciendo, no estamos caminando en el Espíritu. Y el último que quiero compartir es capítulo 14, versículo 1. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Reciban al débil en la fe para ayudarlo a crecer, no para contender con él. Entonces, si regresamos al versículo 14 del capítulo 15, le dice, Pablo dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Entonces, ¿qué podemos ver? A pesar de llamarlos a obediencia, santidad, a la muerte del pecado en ellos, mandarlos a perseguir justicia, someterse a Cristo, llamarlos a ser humildes y amorosos, Pablo sabe que esta iglesia de Roma es una iglesia virtuosa. No los tiene en baja estima, los llama hermanos, los elogia. Es un elogio ser llamado lleno de bondad, esa bondad que se espera que sea el fruto del Espíritu. Los elogian que están llenos de conocimiento y los elogia también en Romanos 1:8, que les dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Era una fe verdadera, los está elogiando por su fe, por su bondad, por su conocimiento. La iglesia de Roma era una iglesia maravillosa, Pablo la elogió. Ahora quiero que veamos la relación que existe entre estar llenos de bondad y llenos de conocimiento. Y nosotros queremos tener la verdadera bondad de la cual habla Pablo. Cuando estuve viendo este versículo, lo leí en inglés y me llamó mucho la atención que llenos de bondad, esta bondad, agathosune, usaba la palabra full.
estar completo, estar lleno, estar reteniendo mucha bondad. Esta bondad era excelencia moral. Ellos tenían una excelencia moral, odiaban la maldad, eran una iglesia virtuosa, amable, generosa, eran puros, amaban hacer el bien, hacían cosas buenas. Les dijo que eran abundantes en esta bondad y se veía la evidencia de su salvación. Y llenos de conocimiento, usaba la palabra fill, having been filled with. Se estaban llenando de conocimiento y se llenaban y la bondad iba creciendo. No solo eran buenos, también tenían una sana doctrina, una buena teología, eran inteligentes y comprendían su fe y su responsabilidad cristiana. Eran estudiosos, eran fuertes en su fe, ya que no se basaba en un entendimiento débil y vivían lo que creían. Verdad y virtud van de la mano. Bondad y conocimiento van de la mano. Conocimiento me refiero al conocimiento de la palabra, al estudio de la palabra. Y esta iglesia tenía las dos. Tenían virtud en la bondad y conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios. Conocían a Dios, conocían su verdad revelada y podían defender sus creencias. Tenían un balance en el cual poseían verdad y pureza, excelencia moral y conocimiento espiritual. Entonces, si la verdad y el conocimiento van de la mano, la bondad como fruto del Espíritu, esta bondad nos tiene que impulsar a estudiar su palabra, porque estudiar su palabra es algo bueno. Y el conocer su palabra nos ayuda a saber qué es bueno. Entonces, aquí hay dos frases que quiero decir que pueden sonar un poco fuertes. De hecho, se quería poner el título de la prédica, pero después el Señor me hizo pensarle mejor. Dice, si tenemos conocimiento de la palabra y no hay bondad en nosotros, somos hipócritas. Si nosotros leemos la palabra y solo la tenemos por conocimiento puro, solo la estudiamos, pero no hay un cambio en nuestros corazones y no se ve esa bondad que tiene que surgir de nosotros, somos hipócritas porque lo que hacemos no lo tenemos. Y si decimos que tenemos bondad y no estudiamos la palabra de nuestro Señor, nuestra bondad es falsa. La llamaría hasta maldad. ¿Cómo esperamos saber hacer lo bueno si no sabemos qué es lo bueno? Porque si el fruto está en nosotros, aprendemos a hacer lo bueno por su palabra. Si no estudiamos la Biblia, no le dedicamos tiempo, si no pasamos tiempo con el Señor, esta bondad no es real. Como dijo el pastor, Dios ha sido bueno conmigo y me ha traído aquí. A pesar de muchas cosas, he visto su amor y he visto por qué me tiene aquí. Amo esta iglesia, ustedes lo saben. He visto increíbles cosas que el Señor ha hecho a mi vida por medio de la iglesia. Y estos solo son unos ejemplos que les quiero dar qué pasa. En mi caminar he visto una iglesia llena de conocimiento, pero sin bondad, y su hipocresía ha lastimado a sus congregantes. De igual manera he visto iglesias que piensan que están llenas de bondad, pero sin conocimiento, y empiezan a llamar a lo malo bueno y a lo bueno radical. Agradezcamos que tenemos sana doctrina aquí. Agradezcamos que veo la bondad en esta iglesia, pero nunca podemos quitar ese balance entre bondad y conocimiento. El fruto debe de estar ahí, pero es nuestra responsabilidad estudiar la palabra para que esa bondad crezca. Dios nos llama a ser bondadosos por el Espíritu. Lo pone en nosotros, pero saber y conocer su palabra, estudiar su palabra es nuestra responsabilidad y que el Espíritu nos lo diga. Vimos que Pablo dijo que los romanos, que su fe era conocida por el mundo, y en Romanos 10:17 les dice, pues si Romanos 10:17, así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Su fe era conocida porque estudiaban la palabra. Su fe crecía porque estudiaban la palabra, al igual que su bondad crecía porque estudiaban la palabra. Estudiemos la palabra de Dios. Y estudiar quiere decir no nada más la lean, denle tiempo, no nada más la leamos, démosle tiempo y veamos qué es lo que el Señor nos quiere decir. Estudiemos esto para que tengamos esta bondad que el Señor espera de nosotros y esta fe que el Señor quiere que tengamos. Entonces, si ya vimos que los romanos tenían bondad y conocimiento, ¿qué va a producir esto? De nuevo al versículo 14, y estamos repitiendo mucho, espero que nos aprendamos estos versículos, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Va a producir que nos podamos amonestar los unos a los otros con amabilidad, que podamos guiar a alguien de un falso camino al camino correcto, por medio de enseñanza y advertencias, pero con bondad, con amabilidad. Y si se fijan, Pablo se lo está diciendo a la iglesia, no se lo está diciendo al pastor, se lo está diciendo a toda la iglesia. Esto es una responsabilidad de todos nosotros, no nada más es responsabilidad del pastor. Algo bueno que nosotros tenemos es que el pastor no nos conocerá a todos completamente, pero nosotros hemos crecido en amistades aquí y nos podemos conocer de tal manera que nos podamos amonestar de una manera correcta, siempre y cuando tengamos verdadera bondad y conocimiento. Jesús hizo esto con el joven rico porque dice, le amó, y en amor le dijo que era necesario que vendiera sus pertenencias y le siguiera. Si nosotros llegamos a ser como la iglesia de Roma, por la gracia de Dios, tenemos que ser capaces de amonestaros los unos a los otros. Y no sé si se ponen a pensar, dice, entonces, si esta iglesia era conocida por su fe, por su bondad, por su conocimiento y por su amonestación correcta, ¿por qué Pablo les escribió de una manera tan atrevida? Y lo vemos en el versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. La misma razón por la que se nos predica la palabra, la misma razón por la que el pastor nos predica todos los domingos, la misma razón por la que se da ese tiempo, porque es pesado hacer esto. Esta semana que lo hice vi que es pesado hacer esto, pero es la misma razón. Para que recordemos qué es lo que dice la Escritura. Recordarles a esta iglesia que aunque son buenos, pueden ser mejores. Recordarles las cosas que ya sabían. Era una iglesia fuerte, la iglesia de Roma, pero tenían que ser recordados, así también nosotros. Y algo que quiero que veamos es estar llenos de bondad y de conocimiento. No quiere decir que somos perfectos. Pablo y Pedro hacían mucho esto. Vamos a 2 de Timoteo 4:2. Y 2 de Timoteo se ha hecho una carta importante para mí porque ha sido parte del discipulado y me ha ayudado a darle más, a estudiar más la palabra. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Te encarezco delante de Dios, a partir del versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Afuera, que instes a tiempo y fuera de tiempo, a que les haga recordar qué dice la palabra. 2 de Pedro 1, 12 al 15.
Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo en breve, debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Como ha mencionado el pastor, no somos eternos y es necesario que estas cosas se nos recuerden para que las tengamos presente todos los días de nuestra vida, porque tendemos a olvidar y a acostumbrarnos a la palabra del Señor. Pero también Pablo, regresando a Romanos, al capítulo 15, no solo les escribió para recordarles, les escribió, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Le escribió porque Dios así se lo mandó. Entonces, cuando nos prediquen algo que a lo mejor no nos guste, debemos de tomar en consideración que se nos está predicando porque así Dios lo ha mandado. Para ser ministro a Jesucristo de los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, porque todo se trataba del Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, porque al final debemos de ser ofrenda agradable al Señor. En el 18 dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Les escribió porque quería con esta carta personas santificadas por el Espíritu, personas obedientes a Cristo, personas santas y obedientes a la palabra, conformadas a la santidad de Dios y a su voluntad. Les escribió por su amor al Señor. Le escribió a esta iglesia llena de bondad, llena de conocimiento por mandato divino. Si nosotros queremos ser como la iglesia de Roma, debemos rebosar en bondad y estar frecuentemente llenos de conocimiento. Y el pasaje final, quiero compartir con ustedes, está donde Agathos Unei se ve, está en 2 a los Tesalonicenses 1:11. Que dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Vemos a Pablo orando por esta iglesia, vemos a Pablo orando por nosotros para que podamos cumplir los propósitos de Agathos Unei, de bondad. Esta bondad que solo viene por el Señor. Esta bondad que solo viene por el conocimiento de la palabra, por la salvación del Señor. Ora por nosotros para que la hagamos siempre. Pero usa la palabra todo propósito. ¿Por qué es necesario que esta bondad esté en nosotros? ¿Por qué es necesario que nosotros podamos dar visto bueno de esta bondad, se pueda ver esta bondad en nosotros? Lo dice el versículo siguiente, el versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que manifestar el fruto del Espíritu? ¿Por qué tenemos que mostrar verdadera bondad? Porque de esta manera el nombre de nuestro Señor será glorificado. Con esto estamos exhibiendo a Cristo, mostrando una vida transformada.
Vidas transformadas demuestran el poder del Evangelio, demuestran a las personas del mundo que el Evangelio es real, que el Evangelio cambia vidas. Y lo más importante, vidas transformadas que muestran el fruto del Espíritu, que muestran una bondad real, traen gloria a nuestro Señor. Y esa es la razón por la que caminamos en el Espíritu. La razón por la que demostramos verdadera bondad es para traer gloria a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no buscamos esto, algo está mal. Vivimos para la gloria del Señor, vivimos porque Él nos salvó. Entonces, busquemos que la bondad crezca en nosotros, estudiando la palabra y dejando que el Espíritu obre en nosotros, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Oremos. Padre, te doy gracias porque tú siempre, si nosotros estamos dispuestos a aprender, tú estás dispuesto a enseñarnos. Te doy gracias porque a pesar de nuestra dureza de corazón, tú haces que nuestro corazón esté dispuesto. Te doy gracias porque aunque nosotros tenemos los ojos y los oídos cerrados, tú los abres por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre con todo nuestro ser. Ayúdanos a mostrar esta bondad que tú quieres para que el mundo te conozca, Señor, para que el mundo conozca que tú eres Dios, para que vean que tu evangelio es real y para que las personas del mundo vean que es necesario venir a tus pies. Te pido, Padre, que en cada uno de nosotros pongas el deseo de aprender más de tu palabra, de estudiar tu palabra, para que nuestra bondad crezca. Te agradezco, Señor, porque no nos abandonas y tienes misericordia de nuestras vidas. Ayúdanos a temer esta palabra, sabiendo que si nosotros no te seguimos y no tenemos este fruto, estamos caminando en carne y podemos morir. Pero sabemos que hemos creído en ti y tenemos esa fe y esa confianza de que si nosotros nos acercamos a ti, tú harás. Bendigo tu santo nombre y te glorifico a ti, mi Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.